Nuevamente les damos las gracias por responder a esta convocatoria del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas. Es para mí un honor tener entre nosotros esta tarde a el Padre Santiago Cantera. Voy a ser muy breve para cederle todo el tiempo a él, que verdaderamente tiene palabras de sabiduría para nosotros en esta tarde. Una leve introducción con 3 puntos que para nosotros son fundamentales a la hora de organizar esta conferencia. Quería empezar con un punto cero para hacer una descripción de cómo un enorme malestar está recorriendo el mundo en estos momentos. Numerosos países son testigos de manifestaciones múltiples y también de muchos disturbios. La creciente desigualdad y corrupción han escindido la sociedad. El Papa Francisco se refiere constantemente a la cultura insolidaria y la llama la cultura del descarte. Se percibe, todos percibimos, crispación y violencia, dificultad para una convivencia en paz. En estas circunstancias, siguiendo el precepto de Jesús, como no podía ser de otra manera, hemos pensado cómo y quién nos podría iluminar desde la doctrina social de la Iglesia, que como todos saben es doctrina de paz, de entendimiento y doctrina de amor. Hemos creído que el Padre Santiago Cantera, dadas sus dotes de preparación intelectual y destino actual en la Iglesia, como prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, era la persona más adecuada. A nuestro encargo respondió inmediatamente con su generosidad y le pedimos que viniera a hablarnos del principio de la sabiduría. Su extenso currículum no lo vamos a leer, pero sí me gustaría 3 notas, simplemente. Santiago Cantera Montenegro nace en Madrid en 1972. Es monje benedictino y prior administrador de la Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el premio extraordinario de doctorado, y ha sido profesor de Historia en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Actualmente tiene 21 libros publicados, 7 de ellos en el extranjero, como La síntesis, Los monjes y la cristianización de Europa, conjuntamente con Margarita Cantera Montenegro, y varios trabajos de historia monástica. Yo quisiera destacar Ángeles y demonios. También me gustaría destacar, entre algunos de los que vienen aquí, la obra, los comentarios sobre la ciudad de Dios de San Agustín, titulados Una visión cristiana de la historia, El nacimiento de España, conciencia hispana en el reino visigodo de Toledo. Lo vamos a dejar aquí porque podríamos alargarnos demasiado. Es para mí un honor también decirles que el Padre Santiago Cantera ha pertenecido antes a la Asociación Católica de Propagandistas,
Por lo tanto, pues como miembro de la asociación me siento, se pueden imaginar, ¿no?, que nos miramos en él. A lo largo de la historia sí ha habido otros casos, igual que el suyo, de propagandistas que después, bueno, el cardenal Ángel Herrera Oria, que primero fue seglar y después fue sacerdote. También ha tenido un momento en el que ha convivido con nosotros en Toledo como oficial de complemento en la Academia de Infantería, allá por el 1994. Me imagino que entre ustedes habrá alguien que en ese momento pues la haya tenido muy cerca. Pues bien, finalmente sí quisiera resaltar la importante labor que ha desarrollado en los últimos años en la defensa del Valle de los Caídos, poniendo de relieve su fortaleza y su firmeza. Le queremos agradecer en esta tarde, Padre Santiago, por parte de los católicos, cómo ha sabido defender la autonomía de la Iglesia ante los políticos. Con este agradecimiento, sin más, le cedo la palabra. Bienvenido, Padre. Pues muchísimas gracias, Marisa, por estas palabras nacidas del cariño, del afecto, que siempre para un benedictino pues le sonrojan un poco, porque nos dice San Benito que la virtud propia del monje, nos dice el capítulo 7 de la Santa Regla, aquella que nos va trazando con más detalle, es la humildad. Y cuando pues, se hacen alabanzas, pues dice uno, vaya, pues no estoy siendo buen benedictino, ¿no? Bueno, dar este agradecimiento y un agradecimiento extensivo a toda la Asociación Católica de Propagandistas de Toledo, de este centro de Toledo, que además pues su historia pasada, antigua y reciente, me comentaba antes hace un ratito, y los beatos y mártires que hay en esa primera hornada de propagandistas y que honran pues los inicios de la Asociación de Propagandistas en Toledo, a la que efectivamente me veo vinculado por haber pertenecido un poquito de tiempo antes de entrar en el monasterio a la Asociación Católica de Propagandistas y como profesor del CEU. Con Toledo, además, me unen, como ha señalado ella, pues, el tiempo de formación que estuve, tampoco fue largo, en la Academia de Infantería, luego estuve destinado en Badajoz. El cariño que tengo especial, la devoción a Santa Beatriz de Silva, y aquí en Toledo nació la Orden de la Inmaculada Concepción, las concepcionistas, y el hecho también de que uno de mis temas de trabajo fue el reino visigodo de Toledo y por lo tanto la capitalidad toledana del reino de los godos. El tema lo he tratado de tanto abordar como estructurarlo conforme a la solicitud que me hizo Marisa. Prácticamente los temas que voy a abordar los trataré desde mi perspectiva y bueno, pues espero que pueda ayudar, iluminar para lo que se me ha pedido y no defraudar en exceso, pero va a tratar y a centrarse fundamentalmente en esos puntos que se me han solicitado. Y el primero de ellos y el fundamento es el fundamento bíblico, es el título de la conferencia precisamente, el principio de la sabiduría, tomado de un versículo de uno de los salmos del Salterio y del libro de los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es como si en él se recogieran, de algún modo se sintetizasen los 7 dones del Espíritu Santo. La sabiduría, el primero de los dones, y el temor del Señor, el temor de Dios, el 7º de los dones. De algún modo es como que encerrasen en esta sentencia, se encerrasen todos los dones del Espíritu Santo que el profeta Isaías también expone, y en él se compendiasen. Y vamos a ir viendo un poco por puntos. En primer lugar, acercarnos a entender qué es el temor de Dios. Y por supuesto voy a tener también como punto de referencia en varios momentos la Santa Regla, la Regla de San Benito, que es la piedra angular de la espiritualidad que vivimos los monjes benedictinos después del Evangelio. San Benito nos marca en ese capítulo 7 de la Regla que les decía, capítulo dedicado a la humildad, uno de los capítulos de valor intemporal,
que dan las pautas de la espiritualidad benedictina extensivas a toda espiritualidad cristiana, nos marca el camino de la humildad. Y nos dice que el primer grado de humildad hace referencia a aquellos que al temor de Dios y a la conciencia de que el monje está siempre en la presencia de Dios. De esta manera, evitando los pecados y los vicios de pensamiento, de palabra, de obra, el hombre debe pensar que Dios le está mirando siempre y que los ángeles dan cuenta de sus acciones. ¿Qué es, por lo tanto, el temor de Dios? Bueno, lo hemos dicho, es uno de los dones del Espíritu Santo, que está cifrado como el séptimo de los dones. Es el espíritu contrito ante Dios, siendo conscientes de que las culpas, del castigo divino, pero siempre dentro de la fe en la misericordia divina. Es el temor a ofender a Dios, reconociendo humildemente nuestra debilidad, y sobre todo el temor filial, que propiamente es una vertiente del amor de Dios. San Juan Pablo II, en las audiencias de los miércoles que comenzó a dar él y que han continuado los papas siguientes, hizo una serie de catequesis sobre el credo, y en una de estas ocasiones trató sobre el temor de Dios. Decía él, en el año 1989, hago una cita un poco larga, pero que merece la pena porque recoge lo que es. Decía él: ¿de qué temor se trata? No ciertamente de ese miedo de Dios que impulsa a evitar pensar o acordarse de él, como de algo que turba o inquieta. Tiene presente aquí cómo es la huida de nuestros primeros padres cuando pecan, o el del siervo infiel de la parábola del Evangelio, que teme a su Señor porque había escondido en tierra el talento recibido. Eso es una actitud de miedo hacia Dios, que no es puramente el temor de Dios. Dice: este concepto del temor-miedo no es el verdadero concepto del temor don del Espíritu. Aquí se trata, cuando se habla del temor de Dios, de algo mucho más noble y sublime. Es el sentimiento sincero y trémulo que el hombre experimenta frente a la tremenda la majestad de Dios. Especialmente cuando el hombre se encuentra ante el juicio divino y teme ser encontrado falto de peso, como dice el libro de Daniel en el juicio eterno. El creyente se presenta y se pone ante Dios con el espíritu contrito y el corazón humillado, como reza el Salmo Miserere, sabiendo que debe atender a la propia salvación, con un sentido de responsabilidad y de fidelidad a la fe, no con un sentido irracional. El Espíritu Santo, sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, el Espíritu Santo asume todo este conjunto y lo eleva con el don del temor de Dios. No excluye la trepidación que nace de la conciencia de las culpas cometidas y de la perspectiva del castigo divino, pero lo suaviza con la fe en la misericordia divina y con la certeza de la solicitud paterna de Dios, que quiere la salvación eterna de todos. Sin embargo, con este don, el Espíritu Santo infunde en el alma sobre todo el temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa entonces de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. Por lo tanto, el temor de Dios, el temor filial, es esa reverencia que se debe al Padre, a Dios amado como Padre, y que por lo tanto nace del amor a Dios como Padre. Hay que distinguir por eso lo que es el temor servil y el temor filial. El temor servil, que no es en sí mismo malo, como enseña Santo Tomás de Aquino, siempre que esté enderezado a su recto fin, como todo, siempre que esté dentro del orden para el que ha sido dispuesto. Y es distinto de ese miedo de Dios o a Dios que nos hablaba Juan Pablo II. Lo que hay de malo en el temor servil no es el temor en sí mismo, sino lo que pueda derivar en servilismo, es decir, cuando ya no se actúa con libertad y por amor, sino coaccionado y casi a la fuerza. Pero el temor servil rectamente entendido tiene, cuando también se actúa de algún modo
por temor a pecar, a la fealdad del pecado, a las consecuencias que pueda tener de cara a la condenación, al castigo, tiene un sentido positivo cuando se va orientando hacia el amor de Dios, y eso sirve también para encauzar rectamente el temor hacia un temor filial, y cuando es algo que lleva a no querer pecar. Ese temor servil conducido hacia el temor filial acaba conduciendo hacia el amor de Dios. Y San Benito también es importante cómo señala este aspecto de que Dios nos está observando, Dios y sus ángeles. Más allá del miedo a esta presencia, cuando el monje que ha ingresado en el monasterio, escuela del divino servicio, tiene esta conciencia de la presencia de Dios, y esto es extensivo a todo cristiano, cuando tomamos conciencia de la presencia constante de Dios, nos debe llevar a una actitud de confianza, de sabernos mirados por Dios como Padre, que no desea nuestro mal, sino que desea sacarnos del camino del mal y nos mira como Padre providente y amoroso. Esto, por lo tanto, debe generar en nosotros una confianza. De este modo, el temor de Dios, el temor incluso en el grado servil, consciente de esa presencia constante de Dios, debe animarnos, por una parte, a crecer en la virtud y en la santidad, a evitar el pecado y a llenarnos de gozo sabiéndonos contemplados por Dios, mirados por Él con ternura y amor. Vamos a ver el segundo aspecto, que es la sabiduría divina. Hemos hablado del temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vamos a ver la sabiduría divina. La sabiduría, hemos dicho, es el primero de los dones del Espíritu Santo. Nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina, produce gusto para lo espiritual y la capacidad de juzgar según la medida de Dios. Dios es la suprema sabiduría. Y de un modo especial se hace esta atribución a la persona del Hijo, del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. El Verbo de Dios, por lo tanto, es la sabiduría eterna. Ya en los libros sapienciales del Antiguo Testamento y de un modo especial en el libro de la sabiduría, se nos presenta la personificación de la sabiduría, y la tradición cristiana ha venido a identificarlo con el Verbo. El prólogo del Evangelio de San Juan nos dice esa bella sentencia: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. La tradición de la Iglesia ha consagrado este término teológico del Verbo, o el verbum, equivalente al logos griego, como un término teológico que asume no solo el concepto de palabra. En algunas traducciones se ha hecho. Recientemente, la edición más reciente de la Conferencia Episcopal Española de la Biblia afortunadamente ha recuperado el término verbo, porque es mucho más rico que simplemente la palabra. Es verdad que el verbo se puede traducir por la palabra, pero tiene un trasfondo que es mucho más. Tiene también el trasfondo, igual que el logos, de pensamiento, de entendimiento, de razón. Pues el verbo es el Verbo de Dios, el Hijo unigénito del Padre, existente desde el principio, eterno, coeterno con el Padre. Él mismo es Dios, él mismo, como nos dice también el prólogo de San Juan, está en el seno del Padre mirándole cara a cara, es decir, contemplándole eternamente. Y por eso es el único que podía darlo a conocer a los hombres y haciéndose uno de nosotros. Por eso la sabiduría divina nos muestra el misterio mismo de Dios. Jesucristo es el camino al Padre, como le dijo a San Felipe: Felipe, quien me conoce a mí, conoce al Padre, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien va por Cristo va al Padre. En la carta a los Hebreos se dice que el Hijo de Dios es reflejo de la gloria del Padre, irradiación esplendorosa de su gloria, impronta de su ser. Él está por encima de los ángeles. Al conocerse y amarse a sí mismo, el Padre engendra eternamente una imagen perfecta de sí mismo, que es el Hijo, el Verbo. Y por eso San Pablo dice en la carta a los Colosenses que el Hijo, el Verbo, es la imagen del Dios invisible. Es engendrado, no creado, como afirma el credo.
frente a la herejía de Arrio, es consubstanciar al Padre. Y, como decíamos, en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, la sabiduría divina, identificada en la tradición de la Iglesia con la persona del Verbo, es, como nos dice el libro de la sabiduría, es una exhalación de la potencia de Dios y un limpio efluvio de la gloria del Todopoderoso, irradiación esplendorosa de la eterna luz y espejo inmaculado de la energía de Dios y una imagen de su bondad. Por su unión íntima al Padre, el Verbo es el único, como hemos dicho, que podía darlo a conocer a los hombres. Hasta la venida redentora de Cristo, a Dios nadie lo ha visto jamás, como dice San Juan. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. El Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y el Verbo que nos lleva a la contemplación de Dios, que nos introduce en la vida misma de Dios, también por la acción del Espíritu Santo que Él envía, es quien nos trae ese principio de la sabiduría, quien nos alumbra, quien nos ilumina también para nuestra realidad humana del día a día. Por lo tanto, desde el temor de Dios y desde la sabiduría divina podemos avanzar pidiéndole al Espíritu Santo en el discernimiento de espíritus, que es otro tema que también se me ha pedido abordar para nuestra lucha diaria en el mundo. Nuestra lucha diaria en el mundo es una lucha fundamentalmente espiritual, es una lucha que abarca a toda la creación herida por el pecado de los ángeles, por el primer pecado y por el pecado original. Existe realmente, como veremos y como refleja San Pablo especialmente, una lucha espiritual entre el bien y el mal, que yo he querido titular, siguiendo la noción de San Agustín, como de las dos ciudades. La parábola del trigo y la cizaña que nuestro Señor expuso y que recoge San Mateo nos habla de cómo el trigo y la cizaña crecen juntos hasta que llega la siega y los separa definitivamente. Es una síntesis de la realidad propia del hombre, de la realidad cotidiana del hombre, de lo que sucede en nuestro interior y también de la historia del mundo. Junto a la predicación de Cristo y a su obra redentora, a nadie se le escapa que esta obra perpetuada en la Iglesia, a nadie se le escapa que lo mismo que esta obra produce frutos en los buenos cristianos, surgen también brotes de cizaña que obstaculizan esta labor y que parecen empañarla, incluso en el seno de la Iglesia. En nuestro propio interior nosotros también, y como lo señala San Pablo en la carta a los Romanos, advertimos una tensión interior entre las malas inclinaciones, herencia del pecado original, y los deseos de elevarnos hacia Dios, los deseos más elevados junto con las inclinaciones que nos llevan hacia el mal. San Agustín recogió esta idea, esta noción, en la obra magna de los 22 libros sobre la ciudad de Dios, de Civitate Dei, que ha sido probablemente la primera visión cristiana de la historia, y que recoge una visión de lo que es la historia del hombre y la historia del mundo, de la humanidad, dándole una proyección, es decir, él advierte que la historia, la realidad del hombre y del mundo se proyectan hacia un fin trascendente, es un desarrollo que tiene su meta en la eternidad, que es una historia de paso, es propiamente la historia de la salvación que se proyecta hacia un fin en la eternidad. En este marco, la providencia divina actúa en favor del plan salvífico universal, que Dios tiene sobre el hombre. Pero al mismo tiempo, Satanás, que no es originalmente malo, sino el mal es privación del bien, por su libre albedrío se apartó de Dios, y a partir de ahí él trata de promover en el hombre también el mal. Este plan de Dios de salvación universal, Satanás trata de impedirlo para evitar que Dios, que ha enviado a su Hijo como Redentor y Salvador universal, consiga salvar a los hombres y conceder al ser humano la plenitud de la gloria celestial. Lo que Satanás ha perdido, quiere que también el hombre lo pierda.
Los acontecimientos históricos, por lo tanto, tienen un trasfondo. En la historia del hombre intervienen también, además, como vemos, otras fuerzas sobrenaturales y preternaturales. No es una historia meramente humana, sino que hay toda una proyección más allá. Pero lejos de una concepción maniquea, como decía, San Agustín no concibe que Satanás sea el principio del mal desde un inicio, ni que el mal tenga consistencia en sí mismo, sino que es una privación del bien. San Agustín entiende el mal como una privación del bien. Dios permite el bien y el mal que crezcan juntos en el tiempo presente. Y la historia vive esta realidad. San Agustín advierte esta dicotomía. Aquellos que lo que es la ciudad de Dios, la Iglesia de Cristo, la de los hombres que aman a Dios por encima de todo, y frente a ella la ciudad terrena o del diablo, la de aquellos que se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios. Y, ojo, están entremezcladas, es decir, no hay una separación clara, están entremezcladas. Dentro de la Iglesia se ven también los frutos de la cizaña que se infiltra, y no necesariamente todos los poderes de este mundo, del mundo, están empañados tampoco de la cizaña. Y están entremezclados hasta que llegue el momento de la cosecha. A medida que avanza la historia, Satanás, esto lo podemos comprobar, pues a medida que avanza la historia, da la impresión de que el acoso contra la fe es cada vez mayor. Satanás sabe que el tiempo en el que puede actuar camina hacia su término, y por eso es mayor y creciente su rabia, porque él sabe que todas las profecías anuncian el triunfo final de Cristo, anuncian la derrota del anticristo, anuncian que pese a todos los avatares de crecimiento del pecado a medida que avanza el tiempo, la historia sigue avanzando y Satanás quiere dar la vuelta a eso. Por eso su rabia es mayor, su rabia es creciente, y su acoso frente a la fe, frente a los fieles, será cada vez mayor. Junto a los ángeles buenos están los demonios, y por permisión divina nos combaten, nos tientan, nos acechan para apartarnos de nuestro camino, para ponernos a prueba también. San Pablo lo dice: nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas, contra los espíritus malignos del aire, en la carta a los Efesios. Nuestro tiempo vive, por lo tanto, un acoso brutal por parte de Satanás y de sus demonios. La sociedad actual lo refleja de mil maneras, aunque la mayoría de las veces no seamos conscientes de ello o nos neguemos a reconocer la trascendencia de los acontecimientos que hay. Y por eso nosotros también debemos recurrir en esta batalla universal que hay desde el principio de la humanidad, debemos recurrir al auxilio de la gracia divina, a la ayuda de Dios, de los santos y de los ángeles santos, que nos ayudan especialmente contra esos ángeles caídos, que son los que tratan de derivar la historia hacia otros ámbitos. A partir de aquí podemos establecer un breve diagnóstico del mundo actual. Por una parte, quisiera resaltar con relación al mundo occidental, y es algo que Juan Pablo II refirió especialmente a Europa, pero que por extensión se puede referir al mundo occidental de raíces cristianas, que es aquello que denominó la apostasía silenciosa. Y Benedicto XVI incidió en otro punto que fue también la dictadura del relativismo. El mundo actual es el mundo occidental actual, que ha dado la espalda a Dios. Juan Pablo II, en Ecclesia in Europa, definió a Europa como inmersa en un proceso de apostasía silenciosa. Decía, caracterizada en buena medida por la pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa, por lo cual muchos europeos dan la impresión de vivir sin base espiritual y como herederos que han despilfarrado el patrimonio recibido a lo largo de la historia. De aquí el proyecto de construir una nueva Europa sin raíces cristianas, desarraigada de su alma cristiana. Benedicto XVI, como saben, habló también de la dictadura del relativismo, algo que ya Juan Pablo II, sobre todo en Fides et Ratio y Veritatis Splendor, había incidido en la objetividad de la verdad frente al relativismo dominante y sus consecuencias morales. Podríamos ofrecer un panorama resumido del mundo occidental actual.
Podemos decir, conforme a todo esto, que el mundo occidental actual vive una grave crisis de valores morales y espirituales, y que han conducido ellos mismos a una crisis económica, la de 2007 y la que viene. Es la pérdida del sentido, vemos la pérdida del sentido de lo sagrado, de la trascendencia, la pérdida de la conciencia de pecado y de la necesidad correlativa de la gracia, la pérdida de la conciencia auténtica del hombre como criatura y del valor verdadero del hombre. Todo esto, unido a otros elementos, va llevando a una inestabilidad emocional, a una debilidad de carácter. Benedicto XVI habló de que se estaba viviendo una transmutación antropológica, un cambio del hombre. La ruptura de la familia, de los valores familiares, con los problemas que afectan a los hijos, la reducción del amor al mero sentimentalismo y al sensualismo, el pansexualismo que hoy impera, parece que todo es sexo, la inversión del orden natural de un modo especialmente manifiesto en la ideología de género, los atentados contra la vida humana con la manipulación genética, el aborto, la eutanasia, el transhumanismo, una de las últimas facetas a la que todo esto está llevando, el atontamiento que producen también las nuevas tecnologías, el móvil, la esclavitud respecto de todos estos elementos, el vacío ante la vida, el sinsentido de la vida, cuya expresión máxima ha estado sobre todo en el existencialismo francés, especialmente en Sartre, Camus, la idea de la náusea, el vacío, el cambio, el paso de la modernidad a la posmodernidad, y la búsqueda de rellenar ese vacío con religiones orientales, con esoterismo, con la brujería, con la New Age. Es decir, es una sociedad en plena crisis de identidad, con un desarme moral absoluto ante civilizaciones emergentes de nuevo, con un fundamento religioso fuerte como es el Islam. Y la crisis económica del mundo occidental, como ya Pío XI en el año con respecto de la crisis 1929 lo resaltó en 40º año, y Benedicto XVI en Caritas in Veritate con respecto a la crisis que estaba surgiendo ya del 2007, esa crisis económica que vivimos, como vivió el mundo del 1929, es fruto de una crisis moral y espiritual. El terrenalismo del capitalismo liberal ha llevado, como llevó entonces, a la búsqueda del máximo beneficio sin atender a normas y pautas éticas, a enriquecerse sin medida y sin criterios morales. La gran finanza ha especulado con un dinero que no existía. Buena parte de la sociedad ha vivido por encima de sus posibilidades reales hasta que al final se produjo un petardazo. En el ámbito político, a nivel nacional e internacional, también se puede observar una degradación de la vida política, de los foros de debate político, la manipulación mediática, la creación de falsas noticias, el uso de la mentira, de la difamación, de la calumnia, sin ningún escrúpulo, la confusión que también vivimos dentro de la Iglesia en muchas situaciones. Y en el fondo de todo esto no debemos ocultar pues que más allá de un mero origen humano también hay un trasfondo diabólico de todo esto. Debemos tomar conciencia del origen último de aquello que tenemos que combatir, que afrontar. Y de ahí viene entonces el poder afrontar ese discernimiento de espíritus, un discernimiento para el combate espiritual y para la vocación de cada uno de nosotros en el mundo actual. Nos encontramos con un combate de orden espiritual, como decía. San Pablo utiliza una imagen castrense que luego pasa a toda la tradición monástica y cristiana en general para una realidad espiritual. El cristiano lucha con las armas de la fe y del espíritu. En la carta a los Efesios él nos decía, San Pablo, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las asechanzas del diablo, porque vuestra lucha, como antes citábamos también, no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, donde se apagan las flechas incendiarias del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Orad en todo momento, velando este fin con plena perseverancia. La tradición monástica ha recogido esta idea profusamente desde la misma época de San Antonio Abad y San Pacomio en el siglo IV en Egipto. Y San Juan Crisóstomo, al final de los 6 libros sobre el sacerdocio, ofrece una imagen que luego nos va a recordar también a la que utilice San Ignacio de Loyola, o la que puede aparecer de algún modo en las 2 ciudades. Esta imagen del combate espiritual, siempre contra las fuerzas diabólicas. Él utiliza la imagen, San Juan Crisóstomo, de dos ejércitos y 2 armadas, o 2 marinas, 2 flotas que se encuentran opuestas, la espiritual del bien, contra el tenebrosísimo ejército del diablo y la furia con que nos acomete. Y dice que si comprendiéramos esto, comprenderías que es más terrible esta guerra del espíritu que la otra guerra material. En esta guerra contra el maligno, contra el demonio, no es posible deponer las armas jamás, porque en cualquier descuido él lo aprovecha para atacar. Luego lo veremos cuando nos refiramos a San Ignacio de Loyola. Y en la tradición monástica, como decía, aparece esta idea a lo largo de los siglos. San Bernardo, por ejemplo, San Bernardo de Claraval, y siguiendo en gran medida a San Benito, quien ya recoge la idea del monje como soldado de Cristo, idea mucho anterior, ya también San Martín de Tours en el siglo IV, dice San Bernardo que el monje se ciñe las armas de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no para luchar contra hombres de carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales del mal, citando a San Pablo. El combate, por lo tanto, es espiritual. Tiene lugar en el interior, en el alma, dentro de uno mismo. Luchamos contra las malas tendencias a las que nos inclina nuestra propia psicología y el demonio tentándonos. Y con la ayuda de la gracia, en nuestro interior debemos conformarnos más a Cristo, luchando contra esas inclinaciones que nos apartan de Él. San Ignacio de Loyola recoge sobre todo en 2 meditaciones esta idea. En la meditación del llamamiento del Rey Eternal utiliza el antiguo militar que dejó las compañías del rey de España para fundar la Compañía de Jesús, utiliza la imagen castrense y la imagen de un rey temporal cristiano que llama a sus súbditos para participar en su ejército para conquistar el mundo para Cristo. De ahí la composición del lugar que hace, que es con imágenes castrenses. Y después esta meditación la transfiere al terreno ya puramente espiritual, considerar que es Cristo mismo, el Rey Eterno, quien nos llama, quien me llama, porque en los ejercicios espirituales San Ignacio siempre personaliza, hace que el ejercitante sienta su responsabilidad personal y viva interiormente de un modo personal aquello que medita, es quien me llama, quien nos llama a ganar a todo el mundo para Él. San Alberto Hurtado, un santo jesuita chileno, un gran apóstol social del siglo XVI, ofrece también una composición del lugar pues más acorde a lo mejor con lo que es la lectura literal del Evangelio, Jesús recorriendo los campos, llamando a las puertas de las casas, invitando a Mateo, a los pescadores, a Zaqueo, seguido por sus apóstoles, predicando. Bueno, todo esto nos puede servir para meditar nuestra vocación particular a la que Cristo nos llama. Y en esta situación del mundo actual que antes hemos visto, que antes hemos descrito, lo que Cristo me pide es seguirle de lleno en la vocación a la que particularmente me ha llamado, a cada uno de nosotros. Me invita a seguirle, de no ser que yo huya. Es aquello que dijo a los apóstoles: también vosotros queréis marcharos, cuando en el discurso del pan de vida algunos se empezaron a apartar de él. También vosotros queréis marcharos, y esa respuesta preciosa de San Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros sabemos y creemos que tú eres el Mesías, el Santo de Dios. Y Jesús le contestó: ¿acaso no os he escogido yo a vosotros? Bueno, pues Jesucristo nos ha escogido. Jesucristo me necesita en aquel puesto en el que me asigna a cada uno en nuestra vocación particular. Y hoy tenemos que conquistar el mundo para Cristo, ganar almas para Cristo, en un mundo descristianizado, adverso, hostil a la religión, sin esperanza. En la meditación de las 2 banderas, San Ignacio también utiliza una imagen castrense. Y aquí es donde vamos a incidir ahora, valiéndonos también de algunos elementos del monacato antiguo, de las enseñanzas del monacato antiguo para este discernimiento de espíritus. Esta vocación, esta meditación está colocada en un momento fundamental cuando se trata la elección de Estado, y está enfocada a conocer los ardides, la estrategia del demonio,
y cómo nosotros debemos reaccionar y cómo nosotros debemos combatir, conociendo paralelamente cuál es la táctica de Cristo, qué es lo que nos enseña Cristo. De ahí que podamos meditar de un modo especial la imagen, el pasaje de Jesús en el desierto, las tentaciones de Jesús en el desierto. La experiencia del desierto es una experiencia de oración y de encuentro con Dios. Es también una experiencia de encuentro y conocimiento consigo mismo, y es una experiencia de conocimiento también del tentador, del maligno, del demonio que allí nos asalta. Los antiguos monjes, imitando a San Juan Bautista y a Jesús, marcharon al desierto, y además al desierto literal en aquellos momentos, en Egipto, en Siria, en Palestina, al desierto de arena que nos imaginamos tantas veces, caliente de día, frío de noche. En ese desierto los monjes llegaron a adquirir un gran conocimiento de la psicología humana, un gran conocimiento del auxilio de Dios y un gran conocimiento también de cómo el demonio ataca, valiéndose muchas veces de nuestra propia psicología, y a distinguir estos tres elementos. Por lo tanto, debemos partir siempre de considerar la realidad del demonio, una realidad que es una verdad de fe, la existencia del demonio y de los otros ángeles caídos, igual que es una verdad de fe la realidad de los ángeles buenos. Si no partimos de aquí, pues todo esto que estamos hablando pierde su sentido. San Ignacio, como decía, coloca esta meditación en un momento fundamental. ¿Por qué? Porque es un discernimiento de espíritus, es saber qué es lo que Cristo nos enseña, cuál es el modo de actuar de Cristo y cuál es el modo de actuar del demonio, que son totalmente contrapuestos el uno con el otro. Lo propio del demonio es engañar, es tratar de desviarnos del camino de Dios para frustrar el plan de Dios en nosotros y neutralizar nuestra entrega. La táctica del demonio, según San Ignacio, y acorde con las tres tentaciones realizadas a Jesús, está constituida por tres pasos. Primero, la codicia de riquezas, la avaricia. En segundo lugar, el afán de honores, la vanidad. Y en tercer lugar, la soberbia. Ya el yo se suelta del todo. Frente a esto, Cristo nos propone lo contrario. Primero, la pobreza espiritual. En segundo lugar, preferir oprobios o menosprecios mejor que honores mundanos. Aquello que San Juan de la Cruz, al final ya casi de su vida, cuando siendo prior en Segovia, trasladó un cuadro de Cristo con la cruz a cuestas para otro lugar donde pudiera ser más venerado por los fieles. Cristo le dijo: Juan, por esto que has hecho, ¿qué quieres que te conceda? Y dijo: Señor, quiero que me des trabajos que padecer por vos y que sea yo menospreciado y tenido en poco. Lo contrario de lo que pediríamos nosotros, ¿no? Y el Señor atendió a su petición y lo hizo. Al poco tiempo lo destituyeron como prior de Segovia, lo relegaron a los últimos puestos y murió pues maltratado por algunos, bien tratado por otros. Murió santamente, pero él feliz de haber alcanzado aquello que había pedido a Cristo. Pobreza espiritual, preferir oprobios y menosprecios mejor que honores mundanos, y en tercer lugar, la humildad. Y de estos tres escalones se siguen las otras tres virtudes. San Ignacio en realidad bebe de su propia experiencia espiritual, concedida por la gracia de Dios de un modo extraordinario para elaborar los ejercicios espirituales con los que tanta luz ha dado a tantas personas a lo largo de la historia, y bebe también a su vez de toda una tradición de discernimiento de espíritus que nace de los monjes del desierto en el siglo IV. Entre ellos lo recogen autores antiguos como Evagrio Póntico y Casiano. Ellos, Evagrio Póntico y Casiano, que es quien trae propiamente las obras y el pensamiento de Evagrio a Occidente, señalan tres principios que originan nuestros pensamientos. Ya voy concluyendo. Dios, el demonio o nosotros mismos, como antes referíamos, ¿no? Pensamientos procedentes de Dios son infundidos por Dios mediante una iluminación del Espíritu Santo, nos elevan a una mayor perfección, o también cuando se nos castiga con una saludable compunción por las caídas, o cuando también el Espíritu Santo nos descubre los misterios del cielo e inclina nuestra voluntad a mejores acciones y propósitos. En segundo lugar, los pensamientos procedentes del diablo para provocar nuestra caída,
Se puede servir de la atracción del vicio o con estratagemas con que nos presenta el mal bajo apariencia de bien, siempre se presenta como ángel de luz, y los pensamientos procedentes de nosotros mismos, cuando por el ejercicio de nuestras facultades pensamos lo que hacemos y nos acordamos de lo que hemos hecho u oído. Voy a tratar de resumir ya para ir terminando. Casiano nos habla de 3 renuncias que coinciden en buena parte con lo que también nos ha dicho San Ignacio: despreciar las riquezas y los bienes de este mundo, renunciar a nuestra vida pasada, nuestros vicios, nuestras afecciones del espíritu de la carne, y apartar nuestra mente de las cosas presentes para desear las futuras invisibles, las eternas. Voy a concluir, por no alargarme, con una invitación a la esperanza. El padre Rollo Marín, uno de los grandes teólogos dominicos españoles del siglo XX, definía la esperanza cristiana como una virtud teologal, es decir, referida directamente a Dios, infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella apoyados con el auxilio omnipotente de Dios. Voy a referirme a 2 grandes testigos de la esperanza del siglo XX en la Iglesia, porque podría ser que ante el panorama que antes presentábamos, ese resumen del mundo actual, nos infundiera más bien la desesperación. No, pues Cristo nos llama a combatir en ese mundo con cada uno en su vocación y a aportar, entre otras cosas, esperanza, fe, esperanza y amor al mundo. Bueno, pues San Juan Pablo II, que él fue todo un testimonio de esperanza, cómo afrontó su atentado, cómo lo superó y cómo afrontó la enfermedad en sus últimos años, nos decía en el año 1987 en Los Ángeles: no podemos vivir sin esperanza, hay que tener una finalidad en la vida, un sentido para nuestra existencia. Tenemos que aspirar a algo. Sin esperanza comenzamos a morir. Él sabía también que la fe cristiana, decía, la fe cristiana y la esperanza cristiana miran más allá de la muerte. Pero ni la fe ni la esperanza son mero consuelo en el más allá. Transforman ya ahora nuestra vida terrena, porque precisamente ese estímulo de aspirar hacia la eternidad nos lleva también a luchar por cambiar la realidad de este mundo. Impregnada por el Espíritu de vida, por el Espíritu Santo, derramado por el resucitado, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de transfiguración del mundo y de esperanza en la venida del reino de Dios. Decía, la esperanza viene de Dios, de nuestra fe en Dios. Sin fe en Dios no puede haber una esperanza duradera, auténtica. Y el cardenal Bantuán, a quien tuve la suerte de llevar en coche como taxista, de trasladarle desde la Nunciatura a la Universidad CEU San Pablo, un poquito antes de entrar en el monasterio, este testigo de la esperanza que sufrió tantos años, no recuerdo mal, 13 años en las cárceles comunistas de Vietnam, 7 de ellos en régimen de aislamiento y durante unos meses un régimen durísimo, que si no hubiera tenido la fe y la esperanza cristianas habría muerto. Él decía, el cristiano es una luz que brilla en las tinieblas, la sal de la vida para el mundo que no tiene sabor, la esperanza en medio de una humanidad que ha perdido la esperanza. Esta esperanza tiene raíces teológicas y espirituales. Es el evangelio de la esperanza. Y decía él, el mensaje extraordinario de que Dios te ama, que Dios ama y ha redimido al mundo, es el mensaje del evangelio de la esperanza. Solo Jesús proclama ser la vida. Solo Él es puerta de la esperanza para todo el mundo. Por eso el santo, decía él, decía Bantuán, el santo está siempre alegre, feliz, contento, porque posee a Dios y su reino. Deberías estar siempre alegre. Y tenía una bella exhortación a ser feliz. Sé feliz con aquellos que te aman, sé feliz con aquellos que te odian, sé feliz cuando todo es alegre y luminoso en tu entorno, sé feliz cuando el corazón sufre intensamente. Sé feliz cuando todos te siguen, sé feliz cuando te encuentres solo y abandonado. Sé alegre y ayuda a todos para que encuentren y experimenten esa atmósfera de alegría, incluso si el corazón estuviera hecho pedazos. Esta es la verdadera y auténtica santidad que vale más que todos los ayunos y todas las renuncias. Bien, pues, y él exhortaba a orar, a rezar. ¿Cómo alcanzar esa felicidad? Pues desde el arraigo en Dios. ¿Cómo librarte de la tristeza?
ora. ¿Y por qué rezas? Porque en la oración se encuentra el Señor, la fuente de nuestra esperanza, de nuestra alegría. Bueno, pues el llamamiento final es el que Cristo nos lanza. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Cristo nos está invitando a cada uno de nosotros hoy a un combate espiritual y a la misión, a llevar almas a Cristo, sin temor, sin miedo, anunciando el Evangelio, sin miedo a que nos acusen de proselitismo, o que nosotros mismos, a veces los cristianos, nos calentamos la cabeza a ver si esto es proselitismo. No, Cristo nos está mandando a predicar el Evangelio, sin miedo, seamos apóstoles de Cristo, cada uno allí donde tenga asignado, y el ansia de todos los santos de salvar almas, de llevar almas al cielo, de llevar almas al conocimiento de Cristo, para que puedan disfrutar de la felicidad eterna. Perdón que me he alargado, yo creo que unos 5 minutos más, ¿no?